¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. El día de hoy nos toca trabajar el segundo tema concerniente a la balota de unidades geomorfológicas del Perú. Quienes habla el profesor Lippman Huacán, encargado del curso de geografía en el colegio Bryce La Joya. ¿Sí? A ver, quiero que mires a la pizarra, por favor. Mira, la clase pasada hemos desarrollado las unidades geomorfológicas del ámbito marítimo, de la costa y de la sierra. El día de hoy nos toca desarrollar las unidades geomorfológicas de la selva. ¿Ya? Ten en cuenta, hijo lindo, que la selva es una zona tropical. Tropical, puesto que el Perú es un país tropical, de acuerdo a su ubicación térmica, ubicación tórrida, ¿no es cierto? Eso tú ya lo sabes, ¿verdad? Ojo con eso, mira acá, ¿ya? La selva, profesor, es la región más extensa del Perú. Ojo con eso. Va a estar formada por dos unidades geomorfológicas, las cuales van a ser la región subandina, algunos también la van a llamar, profesor, cordillera subandina, ¿ya? Y la famosa llanura amazónica. Otra vez, mira, región subandina y la cordillera amazónica, que se van a ubicar en la parte oriental del territorio peruano. ¿Listo? Yo en el colegio, en sexto de primaria, porque esto es sexto de primaria, a la región subandina no la conocías con ese nombre. Tú la llamabas selva alta, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? Selva alta. Y a la llanura amazónica tú le llamabas selva baja. Geográficamente se le denomina selva alta, selva baja. También tienen otra denominación. La selva alta, por ejemplo, se le va a denominar rupa, ¿sí o no? Y tú sabes qué es rupa. Rupa es caliente. Profesor, ¿pero por qué se denomina caliente? Es que la región subandina, profesor, presenta el clima más cálido del Perú. Ten en cuenta que acá tenemos el punto más cálido de todo el Perucito, de todo el territorio. Ese lugar importantísimo se va a llamar Neshuya. ¿Cómo se llama? Te he dicho, ¿cómo se llama? Neshuya. Oye, si este lugar es el más cálido del Perú, ¿la temperatura asciende o desciende? La temperatura asciende, profesor, por supuesto. La temperatura asciende a 41 grados centígrados. Ojo con eso. Mira, quiero que entiendas esto, por favor. La temperatura asciende a 41 grados centígrados. Profe, ¿tanta temperatura? Por supuesto, es el lugar más cálido del Perú. ¿En qué departamento se ubica, profesor? Se ubica en el departamento de Ucayali. ¿Ya? Mira, selva alta, rupa, caliente. ¿Por qué caliente, profe? Ah, ya, calor, profe. El punto más cálido del Perú, Neshuya, 41 grados centígrados. Es un punto notable en el Perú. Profesor, también se le va a denominar el punto más lluvioso del Perú. El punto más lluvioso del Perú se va a llamar 15.000. ¿Cómo se llama, hijo? 15.000. 15.000, profesor, es el punto más lluvioso del Perú. Y se ubica en el departamento de Cusco. ¿Qué departamento? Cusco. Los que han tenido la oportunidad de ir a Cusco, a visitar Cusco, tú te das cuenta que en Cusco cuando hay precipitaciones da miedo, ¿no es cierto? Cuando cae granizo, profesor, que es una precipitación obviamente, te deja chichones en la cabeza, ¿no? Son grandes bloques de hielo, ¿no es cierto? La lluvia, profesor, es muy abundante. ¿Listo? No te vas a olvidar. A ver, otra vez, mira. Región subandina, selva alta. Rupa, caliente. El punto más cálido del Perú está ubicado en la región subandina, Neshuya, 41 grados centígrados. ¿Qué departamento? Ucayali. El lugar más lluvioso, 15.000, en el departamento de Cusco. ¿Ya? No te vayas a olvidar, hijo lindo, no te vayas a olvidar que la región subandina, profesor, desciende en cuanto a altitud. ¿Ya? Abarca desde los, mira la pizarra, mira acá, desde los 1500 metros, en algunos textos está 1000 metros, profesor, hasta los 400 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? 1500 o 1000 metros hasta los 400 metros sobre el nivel del mar, profesor, ¿listo? Dentro de esta unidad geomorfológica, profesor, vamos a encontrar, primero, número 1, los pongos. Número 2, las cavernas. Número 3, las terrazas. ¿Ya? Los pongos, profesor, se van a formar en la famosa cordillera oriental, en su gran mayoría. ¿Ya? Mira, pongos, cavernas y terrazas. Hablemos de los pongos, profe, de forma rápida. Mira acá. La palabra pongo
deriva de la palabra punku, punku. Y la palabra punku, profesor, significa puerta, puerta. Profe, ¿cómo? Pongo, punku, puerta. ¿Por qué le denominan puerta? Porque van a comunicar dos lugares, dos poblaciones, dos zonas, profesor. ¿Ya? No te vas a olvidar. Los pongos, profesor, se van a formar gracias a la famosa erosión fluvial. Profe, y yo te dije, ¿qué es erosión? ¿Te acuerdas que en clase yo siempre te mencioné esta palabra? La palabra erosión significa, ¿qué significa? Desgaste. ¿Qué significa? Desgaste, profesor. Fluvial, fluvial. ¿Qué es fluvial, profesor? Río, río. Oye, profe, los ríos van a desgastar las cordilleras. ¿Y qué van a formar? Pongos. ¿Qué van a formar? Pongos, profesor. Los pongos son muy importantes en el territorio peruano. En los pongos, profesor, vamos a construir lo siguiente. Vamos a construir centrales hidroeléctricas, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a construir? Represas, profesor, represas. Oye, también se construyen carreteras, profesor. Ten en cuenta, hijo lindo, ten en cuenta que la selva, por ser una zona de vegetación muy densa, muy espesa, no es de fácil accesibilidad. Y no se pueden construir carreteras como en la costa o como en la sierra incluso. En la selva, profesor, hay muy pocas carreteras. Las pocas carreteras que hay, profesor, están en la parte más alta, en las partes más rocosas. Estas zonas se van a llamar pongos, profesor. Por eso te decía que es puerta, comunica dos zonas, dos poblaciones. ¿Ya? No te vas a olvidar, ojo con eso, ¿ah? Profito, por ahí te dicen, profe, ¿y cuál es el pongo más extenso del Perú? Tú ya sabes, ¿sí o no? El pongo más extenso del Perú, profesor, es el famoso pongo, el pongo de Mancerriche. ¿Cómo se llama? El pongo de Mancerriche. Este, profesor, se ubica en la cuenca del río, el río Marañón, ¿sí o no? El río Marañón es el pongo más extenso del Perú. Pero, profito, usted me ha dicho que hay centrales hidroeléctricas. Claro, la central hidroeléctrica más importante de todas se va a llamar, mira acá, Santiago Antúnez de Mayolo. Tú solito, ¿cómo se llama, te he dicho? Santiago Antúnez de Mayolo, profesor. Es la central hidroeléctrica más grande del Perú, ¿no es cierto? Y se ubica en la cuenca del río Mantaro, en el pongo con el mismo nombre, en el pongo de Mantaro. ¿Ya? Listo, profesor. Hasta aquí yo creo que es muy básico. Te voy a repasar una vez más por si acaso. A ver, mira acá. Yo te he dicho pongo. Pongo deriva de la palabra punku y significa puerta, profesor. ¿Cómo se forman los pongos? Gracias a la famosa erosión fluvial. ¿Qué es erosión? Desgaste. ¿Qué es fluvial? Río. Los ríos van a desgastar la cordillera, así que van a formar pongos, profesor. ¿Ya? Los pongos son importantísimos. ¿Qué construimos? Centrales hidroeléctricas, represas, carreteras, profesor. El pongo más extenso del Perú, el pongo de Mancerriche, en la cuenca del río Marañón. La central hidroeléctrica más importante, profesor, Santiago Antúnez de Mayolo, en la cuenca del río Mantaro. Pero, profe, ¿no hay más pongos? Claro que sí. El pongo de Rentema, Mancerriche, el pongo de Orellana, el pongo de Tambo, profesor, etcétera, profito, ¿ya? A ver, mira acá, vamos a hablar de las cavernas ahora. Cavernas, profe, ¿tienen otro nombre? Claro, también le van a llamar grutas, profesor, grutas. Cavernas o también le llaman grutas, cuevas, profe. Profe, ¿y cómo se forman las cavernas? Las cavernas se van a formar gracias a la famosa erosión, pero erosión kárstica. ¿Ya? ¿Te acuerdas de esta palabra? Te vuelvo a repetir. Mira. Erosión. ¿Qué era erosión? Te dije que era erosión. Desgaste. Profe, ahora kárstico. ¿Y qué es kárstico, profesor? Kárstico, profesor, quiere decir aguas subterráneas. ¿Ya? Se va a formar gracias al desgaste provocado por aguas subterráneas. ¿Listo? En las cavernas o grutas vamos a encontrar formaciones rocosas importantes. Hay formaciones rocosas que están caídas, están colgadas, profesor. Se van a llamar, como dice acá, mira, se van a llamar estalactitas. ¿Cómo se llaman, te he dicho? Estalactitas. Hay otras que están, profesor, con el pico hacia arriba, profesor, desde el suelo. Se van a llamar estalagmitas. ¿Cómo se llaman? Estalagmitas. Y hay unas que están unidas, profesor, tanto por la parte del techo como en la parte del suelo, ¿no es cierto? Se van a llamar estalagnatos, ¿ya? Formaciones rocosas gracias a la famosa erosión kárstica. Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Yo creo que es muy básico. Mira la pizarra, mira acá. Vamos a continuar, profesor, ahora con las terrazas, ¿ya? Las terrazas, profesor,
son importantísimos, puesto que aquí vamos a encontrar, profe, los valles. Los valles, profe, ¿cómo que valles? Claro, valles de la selva alta. Ten en cuenta que en la selva también hay valles importantes. Por ejemplo, profesor, por acá ponemos un valle importante. Tenemos el valle de Quillabamba. ¿Qué produce Quillabamba? Tú ya sabes, ¿qué produce Quillabamba? Té, profesor, ¿no es cierto? También tenemos por acá el valle de Chanchamayo. ¿Qué produce? ¿Qué produce Chanchamayo? Café, profesor. ¿Ya? No te vas a olvidar. Las terrazas, profesor, son importantes porque en su suelo van a tener esto que se va a denominar suelo de origen fluvial. Fluvial. ¿Te acuerdas que cuando hemos hablado de la costa de las Pampas, también encontramos zonas secas que tienen suelo de origen fluvial, fluviosol, ¿no es cierto? También acá tenemos, profesor, suelos de origen fluvial. Es por eso que aquí construimos, ¿qué encontramos acá? ¿Qué encontramos? Los valles, profesor. ¿Listo? Sencillo hasta aquí, nada del otro mundo. Ojo con eso, ¿ya? Profe, hemos hablado de la región subandina, a grandes rasgos. Pocos, erosión fluvial, importante, se construyen centrales hidroeléctricas, represas y carreteras. Cavernas, grutas, erosión kárstica, profesor, se forman por el desgaste de las aguas subterráneas. Las terrazas, vamos a encontrar valles importantes, su suelo es de origen fluvial, profesor, no te vas a olvidar, ojo con eso, ¿ya? Importante, cabe resaltar que la región subandina está formada de forma longitudinal, profesor, muy cerca, colinda con la famosa cordillera oriental. ¿Te acuerdas que la cordillera oriental era de baja altitud, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estaba muy cerca a la selva, y la selva llueve todo el año, ¿no? Y las cordilleras son erosionadas constantemente. ¿Listo, profesor? Hasta aquí hemos terminado la región subandina. Nos toca hablar ahora de la famosa llanura amazónica. Profe, ¿por qué le llaman llanura? Llanura, plano, es una zona plana, ¿no? Por amazónica, profesor, es la más extensa del Perú, no te vas a olvidar. Profe, usted me ha dicho hace un momento que se le denomina selva baja. Claro, selva baja. La selva baja, profesor, también es conocida con otro nombre. ¿Te acuerdas de nombre? Omagua. ¿Cómo se llama? Omagua. Profe, ¿y por qué se le denomina Omagua, profesor? La palabra Omagua significa, vamos a poner acá al ladito, mira, esto es importante que te aprendas, ¿ah? Mira, significa pez de agua dulce. ¿Ya? ¿Qué significa, te he dicho? Pez de agua dulce, profesor. Esto, profesor, ¿por qué le denomina pez de agua dulce? En alusión a un pececito muy importante, allí en la selva, un pez chiquitito, te decía, el famoso paiche. Profe, ¿cómo va a ser chiquito el paiche? No, no es chiquito, ¿sí o no? Es el pez de agua dulce más grande del mundo. Alcanza, profesor, una longitud de 7 metros, hijo. ¿Ya? El pez de agua dulce más grande del mundo se ubica en el Perú. No solo en el Perú, en toda la región amazónica, profesor. ¿Ya? Pero en el Perú es importante, profesor, porque acá crían paiches, ¿sí o no? Más adelante te voy a explicar todo ello, ¿ya? A ver, mira acá. La llanura amazónica, profesor, la llanura amazónica abarca desde los 80 metros sobre el nivel del mar, hasta los 400 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? 80 metros hasta los 400 metros sobre el nivel del mar. En la llanura amazónica vamos a encontrar, primero, mira acá, vamos a encontrar los famosos filos. ¿Qué encontramos? Filos, profesor. ¿Ya? Vamos a encontrar los altos. Mira acá, los altos. Vamos a encontrar las restingas o barrizales, profesor. ¿Ya? Vamos a encontrar las tahuampas o aguajales o ceticales. Y aquí a este lado, mira acá, vamos a ver acá, mira acá, estos ríos serpenteantes, profesor, estos ríos serpenteantes que se van a llamar meandros o recodos. Otra vez, yo te he dicho, mira, aquí encontramos filos, altos, restingas o barrizales, tahuampas, aguajales, ceticales, profesor, y estos ríos serpenteantes, profesor, que se van a denominar meandros o recodos. Muy aparte, mira este lado, muy aparte, vamos a encontrar algunos accidentes geográficos, como el famoso arco de Fiscarral, el arco de Contaya, el arco de Iquitos, profesor, ¿no es cierto? El arco del Perú, que tiene el mismo nombre. Tenemos acá Sierra Moa, profesor, la depresión de Ucamará, conformada por los principales pantanos de la selva baja, profesor, ¿ya? En el departamento de Loreto, ¿sí o no? A ver, mira acá, desarrollemos al toque, ¿ya? Mira acá, hijo, mira acá. Vamos a hablar de los filos, profesor. Una sola palabra. Los filos, profesor, son las zonas más
altas, profesor. Las zonas más altas ¿de qué? De la llanura amazónica. ¿Ya? Nada más. Así de sencillo. Las zonas más altas de la llanura amazónica, ¿cómo se denominan? Filos, profesor. ¿Ya? Oye, vamos acá, segundo, mira. Altos, profe, altos. ¿Tú te das cuenta que aquí en los altos, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos? Población. Aquí encontramos las principales ciudades. Las principales ciudades de la selva, profesor, se encuentran en los altos. ¿Y por qué acá hay ciudades, profesor? Es que estas zonas, mira, ¿qué dice acá? Nunca, profesor, se van a inundar, nunca se inundan, profesor. Estas zonas nunca se inundan, ojo con eso. Ya, mira, en los altos, profesores, están las principales ciudades, zonas que nunca se van a inundar, nunca se inundan, profesor. ¿Ya? Y si nunca se inundan, profesor, ¿qué encontramos acá? Vamos a encontrar gran cantidad de población, obviamente, profesor, ¿no es cierto? ¿Qué más encontramos acá? Acá se practica, profesor, la agricultura. ¿Qué más encontramos acá? Aquí se practica la famosa ganadería, profesor. ¿Ya? Zonas que nunca se inundan, hay población, se practica la agricultura, se practica la ganadería. Estos son los altos. ¿Ya? Mira este lado, mira acá. Aquí encontramos las restingas o barrizales, profesor, restingas o barrizales. Profe, ¿son importantes estas zonas, profesor? Primero, porque lo más importante, ¿qué hay acá? Árboles, ¿te has dado cuenta, sí o no? Ah, ya, profe, esta es una zona maderera, profesor. Es una zona maderera por excelencia, ¿ya? Oye, el 70 al 80% de madera, profesor, utilizada en el Perú, viene de las restingas o barrizales. Ojo con eso. Profe, importante, aquí también encontramos las famosas lianas. Profe, ¿cómo que lianas? Ah, ya. Esas cosas por donde se colgaba Tarzán, ¿te acuerdas, no es cierto? Ya está, lianas, profesor, ¿ya? Importante. En las restingas o barrizales, profesor, se practica la agricultura. Profe, ¿cómo que se practica la agricultura? Sí, se practica la agricultura. Pero esta agricultura, profesor, mira acá esta palabra, mira, esta palabra es esporádica. ¿Cómo que esporádica? ¿Qué pasa, profesor? En época de lluvia, las restingas o barrizales se van a inundar, van a ser cubiertas por los ríos, porque los meandros se van a desbordar, ¿ya? Pero pasa época de lluvia, profesor, y el río retrocede, profesor, y va a dejar pequeñas playas. Esas playas ya tienen, profesor, un material fluvial. Y te acuerdas que yo te decía que el material